Estás escuchando un nuevo episodio del podcast Finity Time de Sindo Rodríguez. Saludos de Guadalupe y Carlos. Empezamos. La verdadera tragedia no está en perder nuestra humanidad, sino en olvidar que alguna vez la tuvimos. ¡Wow! Sí, con esta cita, que por cierto es anónima, abre su ensayo Felicindo Rodríguez. Y me parece que es exactamente el punto de partida que necesitamos para la charla de hoy. Totalmente. Es una frase muy potente. Muy potente. Y bueno, el texto que estamos analizando hoy, que se llama En busca de la humanidad perdida, pone sobre la mesa una premisa que, obliga a cualquier persona a detenerse un segundo y cuestionar, digamos, la trayectoria completa de nuestra especie. Así es. Actual nos está empujando, casi sin darnos cuenta, hacia una hibridación total entre el ser humano y la máquina. O sea, el surgimiento del cyborg, tal cual. Exacto, estamos hablando del cyborg y de cómo todo esto desafía nuestra naturaleza biológica más fundamental. Y mira, es una transición fascinante porque, al leer el texto de Rodríguez, queda clarísimo que esta transformación no empieza en un quirófano, ni en un laboratorio de robótica avanzado. Claro, no empieza con cables. Exacto, no empieza con cables. El autor sostiene que empieza en la mente. En la cultura, digamos. Plantea una tesis sumamente provocadora. Él argumenta que los impresionantes desarrollos tecnológicos actuales se están combinando con ciertos movimientos sociales contemporáneos para, preparar el terreno. Ajá. ¿A qué movimientos se refiere exactamente en el texto? Bueno, menciona específicamente los conceptos que hoy llamamos woke, la ideología de género y la filosofía de la deconstrucción. A ver, detengámonos aquí un segundo para desempacar esto, porque a primera vista parece un salto lógico enorme, ¿no? Sí, bastante grande. Quienes nos escuchan seguramente podrían preguntarse, bueno, ¿cómo conecta el autor la reivindicación de la identidad social o sexual con el deseo de convertirse en una máquina? Es una excelente pregunta. Porque convencionalmente gran parte de la sociedad entiende estos movimientos simplemente como una búsqueda de derechos, ¿no? Para que cada individuo se perciba como hombre, mujer o neutro según su propia vivencia. Pero entiendo que el autor ve una capa mucho más profunda debajo de todo eso, ¿verdad? Exactamente. Y aquí es crucial que analicemos el argumento de la fuente con total imparcialidad para entender bien cómo encajan las piezas de su teoría, o sea, la teoría de Rodríguez. Claro, reportando lo que dice el texto. Tal cual. Él sostiene que el propósito subyacente de estos cambios culturales es en realidad alterar la autopercepción humana desde la base misma. O sea, cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos. Sí, la idea, según el texto, es preparar a las nuevas generaciones para que dejen de verse a sí mismas como entidades estrictamente atadas a la biología tradicional. ¡Wow! Entonces, al deconstruir la noción de que el cuerpo biológico dicta la realidad innegable de una persona, se crea una especie de disociación. Entiendo. O sea, si buscamos una analogía para aterrizar esto, es como la metáfora de la rana en el agua hirviendo, ¿no? O como preparar un lienzo. Me gusta lo de lienzo, a ver. Sí, ¿consideras que la pintura original, digamos, tu biología, es inalterable y sagrada? Pues nunca vas a querer pintar encima. Claro, ni tocarlo. Pero si la cultura te convence, poco a poco, de que el lienzo en realidad está en blanco y que la biología es solo una sugerencia o un envase opcional, entonces ya estás psicológicamente listo para aceptar modificaciones radicales. Ese es exactamente el mecanismo que describe el ensayo de Rodríguez. O sea, el autor propone que esta desvinculación de la biología es el paso previo. Y un paso necesario, para abrirle la puerta a la hibridación física. Claro, porque si no, habría un rechazo natural. Exacto. Nadie aceptaría fusionar su cuerpo con circuitos y metales si primero no creyera firmemente que su cuerpo es algo totalmente moldeable, algo ajeno a una esencia biológica inmutable. Alterar la autopercepción es, digamos, el requisito fundamental para que la sociedad acepte la llegada del cyborg sin resistencia. Es una forma súper interesante de ver la cultura. O sea, como si fuera el sistema operativo de nuestra sociedad que necesita actualizarse antes de que podamos instalar un nuevo hardware, por así decirlo. Muy buena analogía, ¿sí?
Y bueno, hablando de hardware, una vez que entendemos esta supuesta preparación psicológica que menciona el autor, el salto a la evidencia física es asombroso. Es abrumador, sí. Porque cuando escuchamos la palabra cyborg, es facilísimo pensar en películas de ciencia ficción. Ya sabes, luces de neón y brazos de metal brillante. Terminator y todo eso. Exacto. Pero el autor subraya algo innegable, y es que la asimilación tecnológica ya está aquí, y ha comenzado nada más y nada menos que por los huesos. Por el chasis, como dice él. Sí. Pensemos un segundo en nuestro propio círculo social. Es altísima la probabilidad de que nuestra audiencia conozca a alguien con una prótesis de rodilla o un recambio de cadera. Segurísimo. O sea, hemos normalizado por completo el tener metal y plástico como pilares de nuestro propio esqueleto. Ya no nos asusta. Así es. La normalización es la clave de todo este asunto. Ya no vemos estas intervenciones como algo extraño o antinatural, sino como un simple mantenimiento rutinario del cuerpo humano. Como llevar el auto al taller. Exacto. Y la sofisticación de estas piezas es lo que realmente marca la diferencia hoy. El texto no habla de simples bisagras de metal que te ponían antes. No, para nada. Menciona, por ejemplo, los reemplazos de cadera, donde las operaciones cuentan con la asistencia directa de inteligencia artificial. Y no solo en la planificación del diagnóstico, que ya es mucho, sino en la ejecución misma de la cirugía. Sí. Y el nivel de precisión de eso es otro tema que la fuente detalla de una forma increíble. Porque hay un caso muy ilustrativo en el texto sobre un paciente de 75 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Ah, sí, el caso del robot rosa. Ese mero. Este paciente fue sometido a un reemplazo total de rodilla utilizando este asistente quirúrgico robótico llamado Rosa. Y lo interesante de explicar el cómo funciona esto para quienes nos escuchan es que el robot no es solo un taladro glorificado. No, es mucho más complejo. Analiza la anatomía única del paciente en tiempo real para calcular los ejes exactos. Esto asegura que la prótesis quede en una alineación que las manos humanas, por más expertas que sean, difícilmente podrían garantizar con ese grado de perfección. Totalmente. Y a ver, no nos quedamos solo en las articulaciones móviles como las rodillas. El ensayo también detalla la reconstrucción de estructuras muchísimo más críticas, como el cráneo. Eso me pareció de locos. Sí, se menciona a un paciente con un defecto craneal severo provocado por un traumatismo. Para solucionarlo, se le colocó un implante fabricado con un material sintético, un polímero llamado poliéter etercetona. Un trabalenguas, ¿eh? Sí, un poco. Específicamente en su variante PIC Optima LT. Así se llama en el texto. Y lo revolucionario aquí es que no es un parche genérico que intentan adaptar en el quirófano a martillazos. Claro, no es talla única. Exacto. Es una pieza diseñada a medida exacta, mediante modelado 3D, para encajar perfectamente en la fractura de ese paciente en particular, sellando y protegiendo el cerebro con un polímero que el cuerpo, increíblemente, acepta como propio. Es que, y a esto se suman otros procedimientos que menciona el autor, como la artroplastia de hombro, donde literalmente se reemplazan los huesos con un vástago y una cabeza metálica que interactúan con una superficie de plástico. Sí. O el reemplazo total de muñeca para tratar artrosis súper avanzadas sin perder la movilidad. Incluso llegamos a lo que el texto denomina megaprótesis. ¿Las megaprótesis sí son imponente? Suena brutal, como el reemplazo total de fémur para déficits óseos masivos. Entonces, estructuralmente es innegable que ya somos parcialmente sintéticos. Como dice el autor, esto es ciencia, pero no ficción. Pero aquí me surge una barrera conceptual, o sea, algo que me hace ruido. Reemplazar un hueso, que al final cumple una función mecánica, de soporte, de palanca, pues es fascinante. Sin embargo, pasar de una estructura inerte a emular la maquinaria química, eléctrica y completamente viva de un órgano interno... Eso ya es otra liga. Exacto. Eso ya es cruzar a un nivel de hibridación muchísimo más profundo. Definitivamente. Y ese es, digamos, el siguiente abismo que explora Rodríguez en el texto. Para dar un poco de contexto histórico a nuestra audiencia, el texto nos recuerda que este instinto de sustituir funciones perdidas es antiquísimo. Sí, la prótesis de la momia. Esa misma. La primera prótesis conocida es de madera y cuero y perteneció a una momia egipcia hace unos 4000 años. Así que el deseo está ahí. Pero el salto cualitativo actual radica en que ya no imitamos solo la forma externa, sino la función celular misma.
¡Wow! Un ejemplo brillante que aporta la fuente son los riñones bioartificiales. Ese detalle es, de verdad, alucinante. El texto menciona proyectos que incluso fueron premiados en el año 2021, centrados precisamente en esto. Sí, muy reciente todo. Y lo clave para entender cómo funcionan es que no son solo coladores de toxinas, como las máquinas de diálisis tradicionales. Estos riñones bioartificiales incluyen un biofiltro y un bioreactor. O sea, vida. Vida, exactamente. Utilizan células vivas cultivadas para replicar funciones complejísimas, como la regulación del balance electrolítico en la sangre. Estamos hablando de dispositivos minúsculos que pueden ser implantables o transportables que reemplazan máquinas de diálisis del tamaño de un refrigerador. Es un salto tecnológico brutal. Y en el sistema cardiorrespiratorio, bueno, la historia es muy similar. Pasamos de los primeros marcapasos y válvulas cardíacas mecánicas a maravillas médicas como la máquina ECMO. La de oxigenación, ¿no? Exacto, es un dispositivo de oxigenación por membrana extracorpórea. Básicamente, para explicarlo sencillo, a través de unas cánulas, la máquina extrae tu sangre, realiza el intercambio de gases vital que unos pulmones fallidos ya no pueden hacer, y la devuelve oxigenada al cuerpo. O sea, la máquina está respirando por ti, en tu sangre. Exactamente. Es la tecnología asumiendo la función central del soporte vital. Pero debo admitir que, de toda esta lista enorme de avances médicos que detalla el documento, la sección muscular es la que a mí personalmente me parece que rompe todas las leyes de la biología clásica. Ah, la reinervación. Sí, específicamente el concepto de la reinervación muscular dirigida. Es un término técnico complejo, lo sé, pero el mecanismo detrás es pura magia. Bueno, ciencia ficción hecha realidad. Es posiblemente uno de los puentes más claros que existen hoy entre el hombre y la máquina. Para explicar cómo funciona esto de la reinervación, imaginemos a una persona que ha sufrido la amputación de un brazo, digamos a la altura del hombro. Ajá. Los nervios que solían controlar la mano o el codo siguen vivos en el hombro o en el pecho de esa persona, pero ya no tienen a dónde enviar sus señales, están desconectados. Claro, el camino se cortó. Lo que hace esta reinervación muscular dirigida es tomar esos nervios residuales y reconectarlos quirúrgicamente a músculos cercanos que aún funcionan perfectamente, como los músculos del pecho. Y aquí es donde ocurre la verdadera magia técnica. Porque cuando la persona simplemente piensa, quiero cerrar la mano, esa señal eléctrica viaja por el nervio hasta el músculo del pecho. Ajá. El músculo del pecho se contrae y amplifica esa señal. Y luego, unos sensores que están en la prótesis biónica leen esa contracción, interpretan la intención del usuario y la mano robótica se cierra. Es impresionante. Pero lo verdaderamente revolucionario y lo que destaca la fuente con muchísima fuerza es que este canal de comunicación es bidireccional. Esos mismos nervios pueden transmitir el sentido del tacto de vuelta al cerebro. Exacto. O sea, los sensores en la punta de los dedos, que pueden ser de titanio o silicona, envían impulsos eléctricos de vuelta a esos nervios que fueron reconectados en el pecho. Y el cerebro del paciente interpreta esa señal como presión o textura. Siente el metal tocando las cosas. Sí, la máquina y el sistema nervioso central del humano están conversando íntimamente. Y bueno, además de este hito, el texto enumera otras intervenciones que fusionan biología y tecnología. Sí. La lista sigue. Menciona el cultivo de queratinocitos en laboratorios, que permite cultivar la propia piel del paciente para cubrir a grandes quemados. Implantes complejos del aparato genital, implantes cocleares que, como sabemos, traducen el sonido en impulsos directos al nervio auditivo, y neuroestimuladores para aplacar los temblores del Parkinson o controlar ataques de epilepsia. Es que es una barbaridad. Incluso el autor menciona los neoórganos, que es la capacidad de moldear, por ejemplo, una nueva vejiga o un esófago usando porciones del propio intestino del paciente. Es literalmente rediseñar la arquitectura interna de la persona. Arquitectura a medida. Y todo esto culmina en lo que me pareció a mí el pináculo absoluto de esta sección del ensayo: los llamados órganos en chips. Ah, los famosos OOC, por sus siglas en inglés. Y es vital que nuestra audiencia entienda que estos no son órganos en miniatura flotando en un frasco con formol. No es ciencia de los años 50. Para nada. Son circuitos microfluídicos. Imagínate unas plaquitas de polímero del tamaño de una memoria USB.
pero que contienen tubos microscópicos que están revestidos con células madre humanas vivas. ¿Células vivas en un USB? ¡Wow! Sí, y a través de flujos de aire y líquidos súper controlados, estas plaquitas simulan la mecánica y la respuesta fisiológica exacta de un pulmón, un corazón o un hígado humano. Y el texto revela algo que va un paso más allá. Los investigadores no se detuvieron en crear chips individuales. Ya han logrado colectar múltiples órganos en chips entre sí. Haciendo redes. Redes completas, donde el hígado en un chip procesa un químico y se lo pasa por un tubito al riñón en otro chip. Están construyendo circuitos que funcionan como un cuerpo humano casi completo a nivel celular. Es increíble. Y cuando analizamos este panorama médico que nos plantea el autor, la conclusión es, bueno, abrumadora. Ya no estamos usando titanio inerte. Estamos fusionando tecnología viva con circuitos cibernéticos. Si logramos reemplazar el chasis óseo y encima emular el motor orgánico de los órganos, nos queda una pregunta gigantesca frente a nosotros. Claro, si cambias todas las piezas del vehículo, ¿qué pasa con el conductor? Exacto. Y ese es precisamente el puente que Rodríguez construye hacia la frontera final de su ensayo. La neurotecnología y la memoria. La mente humana. Porque si argumentamos que el cuerpo físico es sustituible, el último reducto que define verdaderamente nuestra humanidad es la mente, la conciencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando la tecnología cruza esa barrera craneal y se instala directamente en el cerebro? Bueno, el autor explica que la neurotecnología busca entender, reparar e incluso mejorar las funciones cerebrales. Y si bien esto lleva décadas de estudio, el meteórico avance de la inteligencia artificial ha convertido a esta disciplina en un universo de posibilidades casi infinitas, ¿no? Sí, la IA creó todo. Hablamos de neuroprótesis e interfaces cerebro-computadora que ya pueden leer pensamientos en tiempo real. Pero hay un concepto específico que la fuente menciona, los implantes optogenéticos. ¿Ah, sí? Que ilustra perfectamente el nivel de manipulación microscópica al que estamos llegando hoy en día. Sí, la optogenética es un ejemplo perfecto de esta intrusión supercalculada. Se trata básicamente de modificar genéticamente neuronas específicas para que se vuelvan sensibles a la luz. Ajá. Luego, mediante unos diminutos implantes de fibra óptica dentro del cerebro, se utilizan haces de luz muy precisos para encender o apagar esos genes a voluntad. Es literalmente tener un interruptor de luz para controlar grupos específicos de neuronas que regulan comportamientos o funciones biológicas. Es un nivel de control que, la verdad, asusta y maravilla a la vez. Pero para aterrizar hacia dónde nos lleva todo este control neuronal a futuro, el ensayo cita una proyección cronológica que me pareció fascinante, elaborada por la empresa Kaspersky Lab. Esa cronología es clave. Y repasar este cronograma es esencial porque le pone fechas concretas a cosas que creíamos súper lejanas. Por ejemplo, en la actualidad, hoy en día, ya existe y se aplica la estimulación cerebral profunda para ayudar a restaurar ciertos recuerdos y tratar enfermedades. Así es. Pero al avanzar en las proyecciones de Kaspersky, el escenario se vuelve vertiginoso. Para la década de 2020, o sea, en la que nos encontramos viviendo ahora mismo, prevén que la tecnología alcance la capacidad de mejorar y reescribir recuerdos dañados en el cerebro. ¿Reescribir recuerdos? ¿Sí? Sí. Y luego, mirando hacia la década de 2030, proyectan la llegada de los primeros implantes cerebrales diseñados específicamente para estimular la memoria de forma general. Y lo importante aquí... De forma comercial, no solo estrictamente médica. O sea, implantes que te compras como te compras un teléfono. Y el golpe de gracia, según el texto, llega con la proyección para la década de 2040. Kaspersky estima que tendremos la capacidad tecnológica para la manipulación directa y la eliminación completa de los recuerdos infelices. Borrar la tristeza. Literalmente. Vamos a detenernos un segundo a pensar en las implicaciones de esto. Borrar recuerdos infelices. Es como si la experiencia humana se convirtiera de pronto en un documento de texto digital, ¿sabes? Un archivo de Word. Exacto. Imaginemos llegar al año 2040. Alguien sufre un trauma severo, no sé, la pérdida de un ser querido o un fracaso profesional que cambia su vida. Y en lugar de procesarlo, de vivir el duelo, simplemente abre su interfaz, selecciona ese bloque de dolor y presiona la tecla suprimir. ¡Qué fuerte! Si el dolor desaparece de esa manera, ¿qué pasa con la identidad de esa persona?
Y esa es precisamente la gran pregunta filosófica que atormenta al autor. A ver, somos el resultado innegable de nuestras victorias y nuestras alegrías, pero también somos la escultura cincelada por nuestras cicatrices, nuestros fracasos y nuestros dolores. Totalmente de acuerdo. Entonces, si tienes la capacidad de editar el sufrimiento a voluntad, se cruza una línea ética monumental. Pasamos del ámbito de la medicina reparadora, como arreglar un hueso roto o restaurar la audición de alguien, a la manipulación proactiva de la esencia biológica e histórica del individuo. Alterar la memoria es, en el fondo, alterar la autenticidad de lo que significa estar vivo. Es fuerte. Lo que nos arroja de lleno al precipicio del ensayo, digamos. El abismo ético. Porque ante este panorama de mentes editables y cuerpos sintéticos, la reacción automática de cualquiera podría ser, bueno, confiar en las instituciones. Claro, que alguien lo regule. Pensar que los gobiernos emitirán leyes y pondrán barreras de contención éticas para frenar o regular toda esta tecnología. Pero el autor es sumamente escéptico respecto a esta idea. Muy escéptico. De hecho, Rodríguez utiliza una analogía lapidaria en el texto para ilustrar la ingenuidad de confiar ciegamente en la regulación legal para todo esto. Él afirma que creer que las leyes actuales podrán contener los efectos colaterales de estas tecnologías es, textualmente lo cito, como querer parar una guerra solo con banderas blancas. ¡Wow! ¡Qué frase! Es una imagen poderosísima. Ilustra perfectamente la abrumadora superioridad de la inercia tecnológica frente a la lentitud de la burocracia humana. La tecnología avanza más rápido de lo que podemos legislar. Y esa inercia tecnológica trae consecuencias sociales que son inmediatas, ¿no? El documento profundiza en el primer gran peligro de todo esto: una desigualdad sin precedentes en la historia humana. Sí, la brecha se amplía. Porque ya no estaríamos hablando de una brecha donde unos tienen, no sé, mejores casas o mejor educación que otros. Estaríamos hablando de una brecha en las capacidades cognitivas y físicas más básicas. Exacto. Un escenario donde quienes tienen los recursos económicos pueden permitirse adquirir mejoras de memoria, de fuerza, de salud, mientras que el resto de la población se queda anclado en su biología tradicional. Es el concepto de una segregación tecnológica y genética, literal. El peligro latente de que se forme una nueva élite que no solo acapare el poder adquisitivo, como ahora, sino que moldee sus propios cuerpos y mentes para ser más inteligentes, más fuertes y más resilientes al trauma. Y el autor advierte que esto alterará irremediablemente el concepto mismo de lo normal. Claro, porque, a ver, la métrica de lo normal siempre ha estado atada a la biología natural compartida por todos. Pero si a través de la opción, pagando por ser superior, o de la inducción mediante agresivas campañas comerciales, una fracción de la humanidad se eleva sistemáticamente por encima del promedio histórico, la normalidad se rompe en pedazos. Ya dejan de ser normales. La fuente expone que estos seres humanos mejorados pasarían a convertirse en otra cosa distinta. El autor los denomina directamente los otros. Y la coexistencia entre estos otros hipertecnológicos y los humanos biológicamente estándar, pues amenaza con provocar una fractura cultural e identitaria irreconciliable, una división profunda en el seno de la propia especie. Nos partiríamos en dos. Sí. Y es vital aclarar aquí que Rodríguez no está proponiendo una cruzada para destruir las máquinas o detener el progreso. Él entiende perfectamente que detener la tecnología es imposible. Claro, el tren ya salió de la estación. Exacto. Su urgencia radica en que no estamos discutiendo cómo integrar este inmenso poder de una manera que preserve nuestra integridad moral y social. Es como una carrera contra el tiempo, antes de llegar a un punto donde la humanidad biológica sea, paradójicamente, la excepción y no la regla. Así es. Y justo antes de terminar su ensayo, el autor nos lanza un cuestionamiento final. Es una reflexión que adquiere ciertos tintes teológicos en el texto, y que francamente te deja una sensación escalofriante. Se pregunta hacia dónde nos llevará exactamente esta bifurcación de la especie humana. Sí. Rodríguez plantea un escenario futuro casi apocalíptico, ¿no? Un fin de los tiempos metafórico. Él contempla la posibilidad de que exista un grupo de individuos que, ya sea por convicción ética, filosófica o religiosa, decidan rechazar de plano esta hibridación. Los que dicen, yo no me pongo el chip. Esos mismos.
Personas que se nieguen a recibir la tecnología en sus mentes y en sus cuerpos. Lo que él describe simbólicamente en el texto como negarse a aceptar una marca en la frente. Quienes elijan, a pesar de todo, seguir siendo frágiles, falibles y dolorosamente 100% biológicos. Y bueno, la gran pregunta que deja resonando para que la sociedad la responda es sobre el destino de estas personas. ¿Qué va a pasar con ellos? Exacto. Serán perseguidos, marginados y empujados a los bordes de la civilización por no estar, entre comillas, actualizados. ¿Serán estos individuos no mejorados los verdaderos elegidos, los últimos portadores de la dignidad humana original? ¿O representarán trágicamente el último respiro de una civilización biológica que está destinada a desaparecer sin dejar rastro en el futuro tecnológico? Es un dilema profundo sobre el precio de nuestra propia evolución dirigida. De verdad que nos obliga a mirar nuestros teléfonos, los increíbles avances médicos que nos rodean y preguntarnos ¿cuál es el límite ético antes de cruzar ese umbral definitivo de nuestra propia humanidad? Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Esperamos que este análisis te haya sido de gran utilidad. Si fue así, déjanos tus comentarios y compártelo. Recuerda que puedes encontrar más información y recursos aquí, en Infinity Time. Te despedimos, Carlos y Guadalupe, agradeciéndote por acompañarnos una vez más. Hasta el próximo episodio.